bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a empezar con el primer elemento geométrico, que es la pirámide triangular. Así como por ejemplo cuando empezamos con sólidos regulares, vimos todos los sólidos. Luego empezamos con los prismas, vimos todos los prismas. Ahora vamos a hacer lo mismo con las pirámides. Entonces, esta es la primera, pirámide triangular. Entonces, esta es su forma de representarlo en dos dimensiones. A veces puede ser al revés. Puede ser que el triángulo, en vez de representarlo hacia arriba, lo representen hacia abajo, pero es diferente. Les digo, hay distintas formas. Debido a que hay problemas para dibujar elementos de tres dimensiones sobre una superficie plana, hay diversas formas de representarlo. De hecho, ya que terminemos de ver todos los sólidos, vamos a ver unos 2 o 3 métodos que nos sirven para representar un elemento geométrico de tres dimensiones. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, esa es la forma de representarlo en dos dimensiones. Y ya su forma real es esta. Obsérvenla. Y observen la base. Y aquí está el vértice principal. Entonces lo giro para que lo puedan observar. Vean. Ya en la descripción del video pues les voy a dejar un enlace para descargar la plantilla. Y así pues pueden armarlo y observarlo más de cerca. Entonces, esta es una pirámide triangular. Entonces, observamos que, como su nombre nos lo indica, su base es un triángulo. Y a partir de ahí, en cada uno de los lados del triángulo, tenemos caras laterales. Esas caras tienen forma de triángulo isósceles y todas se unen en este punto que se llama vértice de la pirámide. Entonces, esta es la forma de representarlo y esta es su forma real. Ya dijimos sus características. La pirámide triangular tiene una base en forma de triángulo, sus caras laterales son triángulos isósceles y todas convergen al punto vértice de la pirámide. Entonces, al igual que con los prismas, tiene algunas características importantes. Primero vamos con las caras. Caras. El número de caras que posee son 4. Entonces tenemos lo siguiente. Aquí está nuestra pirámide. Tenemos la cara de la base 1, luego 1, 2, 3. Son 3 caras laterales porque cada cara lateral corresponde a un lado de la base. Si la base es un triángulo y el triángulo tiene 3 lados, entonces vamos a tener 3 caras. Entonces, 3 caras laterales más la de la base nos da 4 caras. Ahora vamos con los vértices. Vértices. Entonces va a ocurrir lo mismo que con las caras. Vamos a tener únicamente un vértice arriba que conecta la mayor cantidad de caras y los vértices de la figura de la base. Entonces tenemos 3 en la base, 1, 2, 3 y el cuarto. Algo curioso es que el número de caras y el número de vértices en las pirámides va a ser el mismo, siempre. Ahora vamos con las aristas. Entonces, el número total de aristas que tiene es el siguiente. Veamos, tiene 1, 2, 3. Y abajo tenemos 1, 2, 3. Entonces tenemos 3 aristas en las caras laterales y 3 aristas en la base. Entonces tenemos un total de 6 aristas. Y bueno, ¿qué otras características? Ya con esto ya podemos aplicar la relación de Euler. La relación de Euler es la siguiente. Veamos. Relación Euler. La relación de Euler nos dice que el número de caras más vértices
va a ser igual a aristas más 2. Entonces vamos a ver si se cumple con esta pirámide. Con todos los prismas, pues sí, ya vimos que se cumple. Pero ahora no sabemos si se cumple con todas las pirámides. Entonces vamos a ver. Veamos. Caras tenemos 4. Vértices tenemos 4. Eso es igual a aristas 6 más 2. Realizamos las dos sumas del mismo lado del signo igual y tenemos 4 más 4, 8. Esto es igual a 6 más 2, 8. Entonces, en conclusión, sí se cumple la relación de Euler, al menos para esta pirámide. Ya vimos que con todos los prismas que sean convexos, sí se cumple. Pero al menos con esta pirámide, observamos que también se cumple. Entonces, eso quiere decir que esta pirámide es una pirámide convexa. Cuando la relación de Euler se cumple, decimos que la pirámide es convexa. Pirámide convexa. ¿Qué quiere decir convexa? Ya lo habíamos mencionado en el video tutorial anterior, pero entonces no está de más que hagamos un pequeño repaso. Entonces, si nosotros nos fijamos en la base, vamos a tener una figura. Si la figura de la base está hecha de tal forma que uno de sus vértices está hacia adentro, decimos que es cóncava. Y ya más matemáticamente hablando, esto sucede porque al menos uno de sus ángulos internos, el que está hacia adentro, tiene un valor mayor a 180 grados. En cambio, no importa la forma de la base, si tiene una forma como esta en la que todos los vértices están hacia afuera, no están hacia adentro como si los hubieran empujado, entonces decimos que es una pirámide convexa. Entonces, cuando se cumple la relación de Euler, es porque la base de la pirámide es una figura convexa y por lo tanto eso transforma dicha pirámide en convexa. Y si nosotros observamos la pirámide, podemos apreciar que efectivamente es una figura convexa, porque los vértices, ni siquiera el de la punta, están metidos como si los hubieran empujado. Entonces borramos todo esto. Ahora, número de caras por vértice. Es decir, cuántas caras hay en cada vértice. Este valor puede ser un poco variable. En este caso nos va a salir un valor igual, pero más adelante vamos a ver que va a ser un valor variable. Es igual porque básicamente pues todas las caras son triángulos. Entonces por eso, si todos los triángulos tuvieran la misma forma y el mismo tamaño, esa pirámide triangular se convertiría en un tetraedro. Entonces por esa razón es que aquí este dato pues sí va a ser igual. Sí va a ser igual para cada uno de los vértices. Pero ya después vamos a ver que para cada vértice va a haber diferente número de caras. Entonces aquí está nuestra pirámide. Observen. Este es el vértice principal. ¿Cuántas caras están llegando? 1, 2, 3. Están llegando 3 caras. Ahora nos vamos a este vértice de abajo. Tenemos esta cara está llegando a este vértice. Luego esta cara está llegando también a este vértice. Y la base también está llegando a ese vértice. Agarramos dos vértices diferentes. Y entonces observamos que llegan 3 caras. Entonces, por cada vértice vamos a tener 3 caras. Ahora, vámonos al revés. El número de vértices que hay en cada cara. De la misma forma, este valor nos va a salir igual para todas las caras. Pero vamos a ver más adelante que van a ser valores variables, ya no va a ser único. Entonces, aquí nada más esto coincide porque todas las caras pues, son triangulares. Pero ya más adelante vamos a ver que este valor va a ser variable, ya no va a ser igual para cada una de las caras. Entonces, aquí está nuevamente nuestra pirámide. Tenemos esta cara. Tenemos 1, 2, 3 vértices. Déjenme alejo para que lo puedan ver. 1, 2, 3 vértices. Nos vamos ahora a la cara de abajo.
todas las caras laterales pues son iguales. Entonces 1, 2, 3. 3 vértices. O sea, lo vimos en diferentes caras y en todas ocurre lo mismo. En cada cara hay 3 vértices. Ahora, otra característica que habíamos visto con los prismas es la siguiente. Diagonales. Y aquí les tengo una noticia. Las pirámides no tienen diagonales. Eso es debido a que, como todas las pirámides tienen un vértice en común, la mayoría de las caras llegan a dicho vértice. Entonces, eso quiere decir que es muy difícil que existan vértices que sean opuestos y que podamos unir mediante una recta diagonal. Por esa razón no tenemos diagonales. Porque la única cara que no se conecta con este vértice es la base. Y recordemos que para que existan diagonales, los vértices deben ser opuestos. Sin embargo, todas las caras están conectadas tanto a este vértice como a los vértices de la base. Eso quiere decir que todos los vértices están conectados con una cara en común. Y por lo tanto no hay vértices opuestos en donde no tengan caras en común. Por esa razón no hay diagonales. Y por último, las simetrías. Aquí para todas las pirámides existe una fórmula que nos permite determinar el número de simetrías que posee la pirámide. La fórmula es la siguiente. S es igual a S de la base. ¿Qué quiere decir? Que el número de simetrías que posea la base va a ser igual que el número de ejes de simetría que tiene la figura de la base. Entonces, por ejemplo, en un triángulo equilátero tenemos 3 ejes de simetría. Por lo tanto, si la base es un triángulo equilátero, la pirámide va a tener 3 simetrías. Ahora, si la base de la pirámide es un triángulo isósceles, entonces recordemos que un triángulo isósceles nada más posee un eje de simetría. Entonces la pirámide también va a tener un eje de simetría. Y si la base de la pirámide es un triángulo escaleno, todos sus lados son desiguales, no tiene ejes de simetría. Entonces, de la misma forma, la pirámide no va a tener simetrías. Entonces, a eso se refiere con las simetrías, a que el número de simetrías que va a poseer la pirámide va a ser igual al número de ejes de simetría que tiene la figura de la base. Y ahora, nada más recordando cómo se dan las simetrías en estos elementos geométricos. Por ejemplo, ahí está. Acabo de trazar más o menos un eje de simetría de esta pirámide. O bueno, de esta base. En los elementos de 3 dimensiones habíamos visto que ya no se llaman ejes de simetría. Se llaman, ahorita me quito, planos de simetría. Eso es debido a que los ejes de simetría son líneas. Y una línea no nos corta nuestro elemento de 2 dimensiones. Observen, aquí tracé la línea y sigue completo. Lo que nosotros necesitamos son otras cosas que nos corten la figura en 2 partes iguales. Y esas cosas son los planos. Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, con los cuchillos. Si nosotros pasamos un cuchillo, entonces sí vamos a poder cortar la figura. Entonces, esos cuchillos nosotros los podemos ver como hojas. Por ejemplo, este pedacito de hoja. Entonces, si esa hoja nosotros la pasamos por el eje de simetría que tiene la base hasta que lleguemos al vértice, ahí ya hemos encontrado un plano de simetría. A lo que me refiero es que cada plano de simetría va a pasar
por cada uno de los ejes de simetría que posee la figura de la base y se va a ir extendiendo hasta que llega al vértice. Entonces, estas son las simetrías de nuestra pirámide. Son los planos de simetría. Les digo, lo pueden ver como un cuchillito muy delgadito que va a empezar a cortar a nuestra figura al acomodarlo de la misma forma, así, que el eje de simetría de la figura base. Y así se va hasta que llega al vértice. Entonces, estas son las características principales de la pirámide triangular. Ahora vamos a ver cómo poder construir este elemento, la planilla que nos permite armarlo. Y bueno, antes de que se me olvide, vamos a mostrarles los 3 elementos importantes que están en cualquier pirámide, pero bueno, en este caso en la pirámide triangular. El primero de ellos es el apotema de la pirámide. Apotema de la pirámide, que se abrevia como AP. El apotema de la pirámide es una recta que va desde el vértice principal al punto medio de uno de los lados de la figura de la base. Sería este. Al punto medio me refiero, por ejemplo, toda esta es nuestra base. Este pues sería una de las caras. Entonces, déjenles marco el contorno de la cara para que no se confundan. Sería esto, así, así y así. Entonces, este es el punto medio, o sea, la mitad de este lado. Ese es el apotema de la pirámide. Posteriormente, tenemos otro elemento que se llama apotema de la base, que se abrevia así, AP. Y esta es una recta que va del punto medio al centro de la pirámide. Entonces, o bueno, también de la figura base. Entonces, ese apotema de la base va del punto medio de uno de los lados de la base a su centro. Y por último tenemos la altura. Y la altura, como habíamos visto anteriormente, es una recta perpendicular a la base que va del centro de la figura a el vértice más alto. Por ejemplo, aquí está la pirámide. La altura sería una línea recta. Ahora voy a utilizar otra pirámide para explicar estos elementos. Va a ser cuadrangular, pero ocurre lo mismo con la triangular. Más que nada para que quede más claro todo esto. Entonces, aquí está la pirámide. Les digo es cuadrangular, pero ocurre exactamente lo mismo con la triangular. Entonces, esta recta sería el apotema de la pirámide. Observen, va desde el vértice que tenemos en la parte de arriba, el vértice principal, hasta el punto medio de uno de los lados de la base. Ese es el apotema de la pirámide. El apotema de la base va desde el punto medio de uno de los lados hasta el centro de la base. Entonces obsérvenlo. Y la altura sería una recta perpendicular. Lo podemos ver por adentro. Déjenlo acomodo, ahí está. Que va desde el vértice hasta el centro de la figura de la base. Bueno, aunque esto ocurre nada más con los polígonos, con los poliedros regulares, las pirámides regulares. Porque puede ser que la altura no siempre coincida con el centro de la base. Pero eso sí, sigue siendo una recta perpendicular a la base. Voy a quitar tantito esto porque observen.
forma un ángulo de 90 grados con respecto a la base. Entonces siempre esa altura va a ser perpendicular. A diferencia, por ejemplo, del apotema de la pirámide, que no nos genera un ángulo de 90 grados con respecto a la base, porque se va inclinando. Y en cambio observamos que no importa, siempre mantiene, por así decirlo, esa línea recta. Entonces, esos son los elementos de cualquier pirámide, que bueno, aquí se los muestro con la triangular, pero es general para todos. El apotema de la pirámide, una recta que va del vértice al punto medio de uno de los lados de la base y que pasa por toda la cara lateral. De hecho, puede coincidir que el apotema de esa pirámide sea la altura de esa cara lateral, porque observen, tenemos aquí nuestra pirámide, nos deshacemos de todas las caras, nada más nos queda esta, corresponde a un triángulo, y pues se parece a su altura. Entonces puede coincidir que el apotema de la pirámide sea la altura de cada uno de los triángulos de las caras laterales. Aquí bueno, tenemos el apotema de la base, que como su nombre lo indica, está en la base, y es una recta que va desde el centro de la base a el punto medio de cualquiera de los lados. Aquí por ejemplo este es un apotema de la base, este es otro apotema de base, este es otro apotema de base, y la altura una recta perpendicular de la base al vértice. Y al igual que como habíamos visto anteriormente, estos tres elementos nos generan un triángulo rectángulo, algo así. Esta sería la altura, ya casi la bonita. No, ya no pinta. Voy a cambiarlo. De este lado. Esta sería la altura. Incluso lo voy a poner con los mismos colores para que lo observen. Esta sería el apotema de la base. Y esto sería el apotema de la pirámide. Si borráramos todas esas rectas, obtendríamos un triángulo rectángulo únicamente con estos tres elementos. Entonces, más adelante ya los estudiaremos a fondo. Entonces, estas son todas las características de la pirámide triangular. Ahora sí, vamos a ver cómo construir la planilla de este elemento geométrico. Y ahora vamos a ver cómo trazar una pirámide triangular. Básicamente lo que necesitamos son, bueno, voy a enfocarme, como les había comentado, a una pirámide triangular regular. Como les había comentado, básicamente necesitamos de dos medidas. La medida del lado, de solamente uno de los lados de la figura de la base, que bueno, obviamente va a ser igual para todos los lados, puesto que es un polígono regular. Vamos a ponerle, por decir algo, 10 centímetros. Y además necesitamos la altura de la pirámide, que sería de, vamos a ponerle 40 centímetros. Les digo, nada más estoy inventando valores. También necesitamos la medida del apotema de la base. Apotema de la base es igual a 30 centímetros. Entonces, lo que nosotros necesitamos para construir la planilla de una pirámide triangular, básicamente son el lado y la medida de la arista lateral. Sin embargo, nosotros no tenemos esto. A nosotros nada más nos dan estos datos. Son los datos más importantes de esa pirámide. ¿Cómo le hacemos para obtener el valor de la arista lateral? Para eso tenemos que realizar básicamente dos cálculos. Primero tendremos que calcular el apotema de la pirámide, el cual, como habíamos visto anteriormente, lo podemos calcular con la siguiente expresión: altura de la pirámide al cuadrado más apotema de la base al cuadrado. Entonces, realizando esas operaciones, vamos a poder calcular el apotema de la pirámide. Entonces vamos a sustituir los datos.
cuadrado más 30 al cuadrado. Resolviendo esa operación, vamos a tener que el apotema de la pirámide va a medir 50. Bueno, como todos lo estamos trabajando en centímetros, sus unidades también van a ser centímetros. Centímetros sencillos, porque nada más estamos midiendo una línea. Entonces ya hemos calculado el apotema de la pirámide. A partir de este, ya podemos calcular la parte lateral, el arista lateral. Entonces, observen esto. Tenemos aquí la pirámide. Esta sería el apotema de la pirámide, o sea, este valor. El valor que nosotros queremos encontrar es este, el de la arista lateral. Entonces, observen, ya tenemos este valor. Aquí tenemos el lado de la figura base, y ese ya nos lo están dando. Entonces, a partir del apotema de la pirámide y del lado de la base, nosotros podemos calcular el valor de la arista lateral. Entonces tengo aquí en mi pirámide. Nada más recordemos algo. El apotema de la pirámide pasa por el punto medio de la figura de la base. Eso quiere decir que nada más necesitaríamos la mitad de la medida del lado para encontrar el valor de la arista. Entonces, en nuestro caso, nuestro lado mide 10. La mitad sería, vamos a ponerle aquí L1 es igual a 5 centímetros. Entonces siempre para cualquier pirámide vamos a realizar esto. Primero, con esta fórmula que ya habíamos visto en el video tutorial anterior, vamos a calcular el valor del apotema de la pirámide. Y ya que lo tenemos, ahora podemos calcular el valor de la arista lateral. Para eso necesitamos aplicar la siguiente fórmula. Entonces, arista lateral es igual a raíz de apotema de la pirámide al cuadrado más L1 al cuadrado. Recordemos que L1 va a ser la mitad de la medida de uno de los lados de la figura de la base. Eso es debido a que el lado que está uniendo a la arista lateral, lo podemos observar aquí, con el apotema de la pirámide, es únicamente la mitad de ese lado. Por esa razón, estamos obteniendo la mitad de todo el lado de la figura de la base. Nada más vamos a ocupar esta mitad. Y sabemos que es la mitad porque el apotema pasa por el punto medio de ese lado. Entonces, del punto medio a un extremo, pues sería la mitad. Entonces, por esa razón, estamos obteniendo L1 como L entre 2, que quiere decir que la medida del lado la vamos a dividir entre 2 para obtener su mitad. Entonces, ya que tenemos esto, ahora sí podemos calcular el valor de la arista lateral. Y entonces realizamos lo siguiente. Arista lateral es igual, sustituimos los datos. Apotema es igual a 50 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces observen, sustituimos los datos. El valor del apotema, que es 50, por, y luego la medida de la mitad del lado, que es 5. Y acá está. Entonces fue lo único que hicimos. Y entonces tenemos lo siguiente. Eso es igual. 50 por 50 serían 2500. Más 25. Seguimos realizando las operaciones. Y tenemos que esto es igual a 2525. Y realizamos esa raíz y tenemos lo siguiente. Aquí se puede usar la calculadora para no llevarnos tanto tiempo, porque lo importante es que sepamos cómo construir
una pirámide triangular, no tanto cómo realizar operaciones. Entonces, su raíz es 50.24 aproximadamente. 50.24. Y este es el valor de la arista lateral. Este es el dato que nosotros necesitamos para cualquier pirámide para poder construir su planilla. Entonces observen todo lo que hicimos. Nos dan estos tres datos, son los más importantes. El lado de la pirámide, de la figura de la base de la pirámide, la altura de la pirámide y el apotema de la base. Recordemos que el apotema de la base es una recta que va del centro al punto medio de uno de los lados de la figura que tenemos en la base, o sea, la mitad. Entonces, con estos tres datos podemos determinar el apotema de la pirámide. El apotema de la pirámide es una recta que va desde el vértice hasta el punto medio de uno de los lados de la figura de la base. Lo calculamos con esta fórmula: altura al cuadrado más apotema de la base al cuadrado. Ya que tenemos este valor, ahora calculamos la mitad de uno de los lados de la figura de la base. Calculamos la mitad porque lo que queremos encontrar es el valor de la arista lateral, o sea, este. El apotema de la pirámide llega a la mitad del lado. Entonces, de este punto a la arista, observamos que nada más tenemos la mitad del lado de la figura de la base. O sea, no estamos ocupando todo esto, nada más estamos ocupando esto, es lo que lo relaciona. Por esa razón tenemos que calcular la mitad del lado. Entonces, ya que tenemos la mitad del lado y el apotema de la pirámide, con esta fórmula, déjense les marco, ya podemos calcular el valor de la arista lateral. Realizamos los cálculos y llegamos al resultado. Y estos dos datos, los que voy a poner de verde, la medida del lado y la medida de la arista lateral, son los que nosotros necesitamos para construir la pirámide triangular. Entonces, voy a ponerlos aquí. Hagan de cuenta que este es el lado que mide los 10 centímetros. Y este valor, esta recta nos va a representar un poquito más larga. Nos va a representar la medida de la arista lateral. Y entonces ya con eso nosotros podemos calcular. Voy a poner aquí. Más bien, podemos construir la pirámide. Entonces, para eso, todo esto les digo, todo lo que vamos a ver aquí es igual para todas las pirámides. Lo único que quizá cambiaría sería la forma de construir la figura de la base, pero de fuera todo es igual. Entonces, aquí tenemos este punto que va a representar nuestro vértice. Enseguida vamos a construir o vamos a trazar una línea diagonal que sea larga y que pase por ese punto. Ahí está. Posteriormente, con nuestro compás, vamos a tomar la medida de la arista lateral. Bueno, aquí yo lo pongo para no estar usando a cada rato la regla. Pero, o sea, básicamente lo que va a medir el compás es el resultado que nos salió aquí. Que en este caso, bueno, habíamos dicho que esta recta representa los 50.24. Bueno, me faltaron las unidades, déjense las pongo. Como todos estamos trabajando en centímetros, sus unidades van a ser centímetros. Ahí está. Entonces, ya que tomamos la medida con nuestro compás del valor que tenemos acá, ahora lo que hacemos es, la punta fija la colocamos en ese punto y cortamos la recta que acabamos de trazar. Pero además vamos a trazar una semicircunferencia, o bueno, parte de una circunferencia. Ahora, lo que vamos a hacer es que con nuestro compás vamos a tomar la medida del lado
la medida completa, no la mitad. Ahí está. Y a partir del punto en el que cortamos a la línea recta, vamos a trazar marcas sobre esa línea curva. Sería aquí una, luego aquí sería otra, y luego aquí sería otra. Posteriormente, lo que vamos a hacer va a ser unir esas marcas una con la otra. Entonces sería aquí, así, luego por acá así, y por último por acá así. Ahí está. Y ahora cada una de las marcas las vamos a unir con el vértice. Bueno, de todos, y bueno, aquí pues borran el sobrante. Aquí bueno, lo voy a marcar nuevamente para que se vea más padre. Luego aquí, luego acá, y por último acá. Este procedimiento, les digo, va a ser exactamente igual para todas las pirámides. Nada más que aquí, bueno, tracé 3 rectángulos isósceles, por así decirlo, debido a que vamos a tener una cara lateral por cada lado que tiene la figura de la base. Si la base es un triángulo, quiere decir que esa base tiene 3 lados. Por lo tanto, vamos a tener 3 caras laterales, una por cada lado, por eso tracé más. Pero si por ejemplo hubiera sido un cuadrangular, entonces hubiera trazado un cuarto rectángulo, porque vamos a necesitar una cara lateral por cada lado. Si hubiera sido una pirámide pentagonal, pues hubiera sido 5 triángulos, una pirámide hexagonal, 6 triángulos y así sucesivamente. Entonces ya tenemos las caras laterales. Ahora solo faltaría construir la base. Para esto podemos tomar cualquiera de las 3 caras. No hay no hay una forma específica de forzosamente esta cara debe ser, no, puede ser cualquiera. Generalmente toman la del medio. Entonces lo que hacemos es colocamos la punta en un extremo y trazamos una marca. Colocamos ahora la punta en el otro extremo y trazamos otro arco. Y ahora, estos vértices que ocupamos los vamos a unir con el que acabamos de crear. Ahí está uno, perdón, ahí está uno y aquí está el otro. Y nada más dejen remarco para que quede más definido. Ahí está. Ahí está. Y ahora pues bueno, ya nada más vamos borrando las líneas que nos sobraron. Planilla que nos permite armar una pirámide triangular. Como ven, es relativamente simple de construir. Lo único quizá más difícil serían los cálculos, pero nada más es cuestión de ir llevando un orden. Tenemos estos 3 datos, son los más importantes. Puede ser que no nos lo den, pero para eso existen algunas fórmulas. Sin embargo, yo considero que sí se los deben de dar. No les doy la fórmula porque luego es
una para cada figura, y de hecho no todas las figuras lo tienen. Entonces, de preferencia, este dato se los tienen que dar, el apotema de la base. Entonces, a partir de esto, estos datos son importantes para construir la pirámide. A partir de estos datos, con ayuda de la altura y del apotema de la base, calculamos el apotema de la pirámide. Luego, calculamos la mitad del lado. Ya vimos por qué. Lo dividimos entre 2 para obtener la mitad. Y luego, con este dato y este, calculamos el valor de la arista lateral. Aquí está. Y este valor de la arista lateral es el que nosotros vamos a utilizar para marcar una recta que vaya del vértice a este punto. Y a partir de ahí trazamos una circunferencia utilizando ese vértice como centro. Y ya luego tomamos la medida de lado y vamos trazando donde termina cada una de las caras. Entonces este es el procedimiento. Les digo, lo más difícil quizá sea el cálculo de todo esto. Pero observen, por eso lo fui poniendo paso a paso para que no se me vayan perdiendo. Y bueno, ya nada más algo adicional. Si se dan cuenta, esta planilla se parece mucho a la de un tetraedro. Eso es debido a que un tetraedro podríamos clasificarlo, se podría, dentro de la pirámide. Sería un caso particular. Sin embargo, no es una pirámide, porque recordemos que la pirámide es un poliedro irregular. Es decir, que no todos sus lados tienen la misma medida. Lo podemos ver aquí, por ejemplo, este lado es más largo que esto. Y en el tetraedro, todos sus lados, todas sus aristas, todas sus caras, todo mide exactamente lo mismo. Por eso no podemos decir que el tetraedro es una pirámide, porque todos sus lados cumplen con la misma medida, todas sus aristas. Y la pirámide, pues, se caracteriza porque es un poliedro irregular. No todos sus lados deben medir lo mismo. Entonces esta es la forma de construir la planilla de una pirámide triangular. Ya nada más déjenla, agarro aquí. No me tardo, esperen 5 segundos, cuenten hasta 5 o 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, aquí está. Entonces esta es la pirámide. Y pues ya nada más si le preguntan, hacen lo mismo de siempre. Van doblando las caras con su imaginación, de tal forma que van formando la figura. Si todavía les cuesta un poquito de trabajo visualizarlo, pueden usar los lápices. Por ejemplo, esta cara va aquí, como está unida con esta línea, entonces quiere decir que se va a doblar hacia acá. Lo mismo esta se va a doblar hacia acá y esta se va a doblar hacia adentro. Entonces les digo, pueden usar los lápices. Entonces tenemos así, doblamos esta cara, doblamos esta y doblamos esta hacia acá. Y observamos que sí se forma la pirámide. Bueno, me falta pegarla, pero es lo de menos. Otro tipo de planillas que pueden existir son las siguientes. La figura de la base la tenemos en el centro. Y posteriormente hacia cada uno de los lados tenemos las caras laterales. Esta también es otra forma correcta en la que pueden estar las plantillas de las pirámides. Sin embargo, para ahorrar papel, tiempo y todo eso, la forma más fácil es esta. Porque si se dan cuenta, aquí ocuparíamos una menor cantidad de hoja, ya que todas las caras están juntas que aquí. Porque aquí nos sobraría, por ejemplo, este espacio, que después no sabríamos qué hacer. Entonces esta es la forma de construir una pirámide. Y bueno, esto es todo referente a pirámide triangular. Ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarla y yo con mucho gusto les haré la aclaración. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.